Ya estamos nuevamente de regreso con ustedes y me da muchísimo gusto hacer enlace hasta la ciudad de Querétaro con el maestro Eduardo Rabel, cronista precisamente de Querétaro. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pati. Qué gusto saludar a ti misma, a tu personal y al público de Quintana Roo, esperando que estén todos muy bien. Les enviamos un saludo muy cariñoso y cordial desde Santiago de Querétaro. Muchísimas gracias. A ver, vamos a hacer este hermoso recorrido con el estado de Querétaro, un recorrido histórico turístico, vamos a llamarle de alguna manera. Y yo creo que hay que empezar por el principio. ¿Qué significa la palabra Querétaro? Bueno, Querétaro es una palabra de naturaleza mechoaca. Digo intencionalmente este término porque todo el mundo dice que purépecha o tarasco, y no, déjenme hacer una aclaración. Cuando llegan y rápidamente, cuando llegan los invasores y llegan a estos rumbos del ahora estado de Michoacán, pues la corte de aquel imperio, de aquella civilización, Tzintzuntzan, se van a otro rumbo a esconderse porque ya en peleado no pueden con ellos, pero envían por delante a los que eran sus esclavos, lo que consideraban gente sin razón, los purépechas. Y tan eran sin razón según ellos que en lugar de guerrear y contenerlos, pues terminan aliándose. Cuando los conquistadores asaltan a sus mujeres, les dicen una palabra que no entienden, les dicen tarasco. Y el tarasco viene a ser algo así como cuñado a fuerzas en términos bastante despectivos. Los peores que se imaginen son los correctos, que no los voy a emplear aquí. El caso es de que ahí viene la confusión, no entienden el término los españoles y se los replican a los purépechas y ellos nomás se sonríen como diciendo, ya quisiera haberle hecho algo a tu hermanita. Bueno, entonces la palabra es de origen mechoaca, de tres vocablos, queri, ireta, ro. Queri, lugar de, ireta, pueblo, grande, y el ro, locativo. De ahí viene Querétaro, Querétaro. La mayoría de la gente ha seguido a algunos autores que no han sido muy duchos en cuanto a investigación de fuentes primarias y dicen que proviene de un término de una población que existe en Michoacán que se llama Queréndaro y que aquí se corrompió. Qué curioso era que aquí solamente se corrompen los vocablos. Pues no, allá existe Queréndaro y allá existen las peñas, porque Queréndaro significa lugar de peñas o lugar de piedras grandes. Y está Peña Grande, Peña Partida, Peña Madre y otras más. Son como 5 o 6. Hasta la fecha, a la vista. Y aquí en nuestra localidad no las hay. Entonces, Querétaro proviene de Querétaro. Y ese es su término, lugar del pueblo grande, aun cuando hay otras similitudes. Según el códice de los mexicas, era Tlaxco, lugar donde se juega la pelota. Esto es factible por la cantidad de juegos de pelota que hay en un lugar a 8 kilómetros donde nos encontramos en este momento, que lo conocemos como el Cerrito Pelón o el Gran Cue. Y ese lugar era, pues, de hecho, un edificio piramidal que tiene a su alrededor 5 juegos de pelota. Pero consideremos que el juego de pelota era algo ritual, no deportivo. Claro. Y aparte de ello, este gran juez vendría a ser así como dijéramos la ONU, porque confluían de personas y guerreros del Imperio Mexica, del Imperio Michoaca y los chichimecas del norte. Y en lugar de luchar, se entendían muy bien para hacer trueques, lo que podríamos ver como comercio de hoy día. Llegaban los mexicas, traen de Teotihuacán la obsidiana, muy dura, la azul, no la negra café que es más quebradiza, sino la obsidiana azul que es muy dura. Dicen, trabájala, porque caso nuestros chichimecas sabían cómo hacerlo. ¿Y qué quieres que te haga con esto? Quiero tantas puntas de lanza, tantas de flecha y tantas agujas. Y tenemos pruebas de que hacían agujas para coser la ropa. Son muy delgadas, pequeñas, casi como las actuales, un poquito más gruesas. De manera que podían muy bien confeccionar sus atuendos. Ujú. Eso es Querétaro. Eso es ¿Quiénes Querétaro y de ahí gobernaban? proviene. Me hablabas de una etnia, pero son varias las etnias que gobernaban a la llegada de los españoles, ¿no? No, aquí había etnias propias hacia nuestro oriente, donde Ajá. hoy es el asentamiento capital de un municipio que se llama El Marqués. Su capital, San Pedro de la Cañada. Ahí cerca hay unas cuevas donde vivían los pobladores auténticos. Pero déjeme agregar un punto que se me está pasando. Justamente donde está ubicado el edificio en que me encuentro, no existía.
era un lago. Entonces, imagínense cómo estaba aquí la vida, muy diferente. Y, por ejemplo, el Cerro de la Cruz, que es muy importante, lo diré más adelante porque era un islote. Y de eso tenemos noticias realmente fehacientes por documentos primarios, porque hubo un pleito entre los que vivían aquí, los descendientes de los que venían de Nopala, de otros rumbos del Estado de México, y decían, es que aquí estaba la simiente de mis abuelos, y esto era un lago de tal a tal distancia. Se dice que con unos estudios últimos que han hecho, nuestro lago aquí era tan grande, o era tan inundado todo este rumbo, que se juntaba con Chapala. Es Ujú. algo realmente llamativo. Pero bueno, independientemente de ello, la ciudad de Querétaro empieza de una forma muy distinta como se cree. Todo el mundo dice, es que el 25 de julio de 1531, espérame tantito, esa es la versión que nos dejaron ya como definitiva. Pero resulta que esa es la primera fundación, fueron cuatro fundaciones de esta población. No sé si me estoy adelantando a tus preguntas, Pati, para No, saber no, si no, 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 continúo. estamos muy bien. Maestro Eduardo, dime una cosa, Querétaro es un bello lugar, pues la verdad es que está lleno de historia y entonces entre este recorrido que vamos a hacer turístico, pues histórico turístico, de entrada en la puerta nos recibe su símbolo, el símbolo de Querétaro, que es una obra imponente, que es el acueducto, que también tiene historia, que nos platicas del acueducto. Mira, historia sí y leyenda también. Sí. Voy con la parte medio histórica y luego mezclo la leyenda, si te parece. Me parece. Justamente Querétaro fue fundado como en cuatro ocasiones. Primero en La Cañada, luego en un cerro y por fin aquí en este lugar. Pero tuvo un ayuntamiento mestizo. Cuando los españoles hacia 1551-60 ya tienen la autorización de radicarse aquí, pues resulta que dice claramente, eh, cuando hay problemas, no te puedo atender, es el gobierno de México, porque tu ayuntamiento es mestizo, debe ser español para que yo te ayude. Entonces viene la última fundación más adelante, en que ya es 1652 más o menos, y se funda el pueblo de españoles, porque antes era pueblo de indios. Bueno, cuando ya es pueblo de españoles, ya por 1700 y fracción, 1725 dijéramos, resulta que hay una muchacha que decide profesar como religiosa y su tía es ya monja profesa. Vienen a radicar a un convento. Hay dos versiones, hay quien dice que ya existía, hay otros que no, que vienen a fundarlo, de San José de Gracia de religiosas capuchinas. La familiar última, que me refiero a la tercera, la tía, era ni más ni menos que la esposa de Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la Villa del Villar de la Isla y caballero del Orden del Alcántara. Ujú. Le dice doña Paula a Juan Antonio, su esposo, oye, vamos a llevarles a Querétaro, somos sus padrinos. Dice, pero a mí qué me importa Querétaro, no, que vamos, por fin. Vienen a Querétaro, la, quedan en el convento, pero doña Paula le parece poco Querétaro y termina regresando pronto a México. Y mientras tanto, él va a visitar a la sobrina y le dice, ¿cómo estás? Dice, mal, tío, no tenemos casi agua. Y efectivamente, Querétaro tenía problemas de agua. Había un río que se llamaba el Río Blanco Ujú. y hubo un repartimiento de aguas en 1654 que ya lo habían destruido por mal uso los avecindados del otro lado del mar. Y bueno, no les quiero hacer larga la historia, no quiere hacer mucho, pero el virrey le dice, por favor, Márquez, usted tiene experiencia en acueductos, dile agua a esta población naciente, se le agradecerá eternamente. Y sí, efectivamente, toma el asunto por sus manos y nos lleva a recorrer en el tiempo y en el agua justamente cómo se puede dar vida a un lugar. ¿De qué manera? Es decir, de dónde traemos agua, llegan a la cañada, justamente a San Pedro de la Cañada, a los manantiales del Capulín, y traen el agua desde allá y por gravedad lo deja primero en el convento de la Cruz para darle agua a los religiosos crucíferos, que son los propagadores de la fe. Ahí se instituyó el primer convento de propaganda fide. Y por gravedad le da agua a Querétaro. Son 74 arcos a la vista, Sí. que es el bojeo, es decir, la excavación para cimentarlos, pasó de 17 metros y su altura llega a más de 25. Como dije, son 74 arcos en 1280 metros. Hay otros dos arcos al principio que poco se conocen,
y el último, el 77, está dentro del convento. Esa es la obra a la que te refieres, Pati, que ha sido nuestro símbolo de distinción a nivel mundial y un atractivo verdaderamente internacional, porque no se imaginaban que esto pudiera haber aquí. Claro que sí. Pues, maestro Eduardo Rabel, cronista de Querétaro, nosotros nos tenemos que ir a un corte, se nos terminó el tiempo, pero bueno, ¿te parece si continuamos platicando sobre Querétaro mañana? Seguro que sí, con mucho gusto.